Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Como siempre, trabajando de la mano de ustedes para mejorar bienestar, realización, desarrollo humano. El día de hoy, como siempre, contamos con una invitada muy especial. Ha trabajado con nosotros y ha tenido un enorme compromiso con una ley que se denomina Neuroderechos, de la cual ya empezamos a hablar y darles a conocer a ustedes el alcance que tiene. Y también ha venido trabajando sobre muerte digna y muerte médicamente asistida. La palabra sin duda alguna causa un poquito de angustia, porque no estamos enseñados a hablar sobre la enfermedad y la muerte, pero son condiciones connaturales a la existencia humana. Es más, le dan sentido a la existencia humana. No podría encontrarle el ser humano el sentido a la vida si no existiera el contraste con la muerte. Y por eso es tan importante vivir una vida con plenitud, con propósito y conscientemente. El día de hoy, nuestra invitada es la doctora Diana Bernal. Ella es una investigadora y muy reconocida abogada colombiana. Es la directora o codirectora de la especialización de bioética y biojurídica de la Universidad del Rosario, concretamente de Derecho Médico Sanitario, y de la maestría que se denomina Bioderecho y Bioética de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a trabajar sobre la bioética, vamos a trabajar sobre la muerte digna. Vamos a abordar este tema. Venimos de trabajar cáncer, pero con una expectativa que es la de hay vida después del cáncer. El mensaje esperanzador del trabajo que estamos haciendo en el año legislativo de lucha contra el cáncer, que tiene como objetivo mejorar la prevención temprana, el autocuidado, escuchar el cuerpo, acudir oportunamente a los servicios médicos y a los diagnósticos tempranos. Y por supuesto, desde el Estado, mejorar el compromiso, la articulación y por supuesto, otorgar adecuada, oportuna y eficientemente los servicios que se merecen las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Más de 520,000 personas en Colombia, 114,000 nuevos diagnósticos al año. Y lamentablemente, cerca de 40,000 fallecimientos el año anterior. Muchas de esas personas no debieron haber fallecido si hubieran tenido diagnósticos tempranos. Hay un cáncer prevenible en Colombia, el cáncer cervical. Me acompañaste al lanzamiento del proyecto de ley Fin del Cáncer Cervical en Colombia, y hoy, en el marco de toda esta discusión que hemos tenido sobre salud, enfermedad, cáncer y otros, pues vamos a hablar de una alternativa que se llama la bioética, el derecho médico y la bioética. Bienvenida, doctora Diana. Senador Carlos Julio, muchísimas gracias por la invitación a este espectacular programa y sobre todo con mucho entusiasmo de poder aportar en algo a la formación de la ciudadanía. De eso se trata hoy, de que avancemos en un espacio que sin duda alguna va, pues es retante, es desafiante, va a hacerles preguntarse a sí mismos sobre el concepto de la vida, sobre el concepto de cómo la están viviendo. Yo quisiera que la reflexión la lleváramos a si estamos viviendo con intensidad la vida. No solamente vamos a hablar de la muerte. ¿Qué es la bioética? Expliquémosle a nuestros queridos televidentes. Pues quizás empezando por considerarlo como una disciplina quizás novedosa todavía, a pesar de que ya data del siglo pasado, digamos, como su acepción. Sin embargo, recientemente en Colombia ha empezado a tomar un poco más de fuerza como un escenario en el que se pueden discutir dilemas, conflictos y problemáticas asociadas a la vida, a la salud, a la muerte también. Y en el caso colombiano también en particular, ha sido recientemente en el 2020 que quizás se empieza a cobrar también un espacio nuevo con la puesta en marcha del Consejo Nacional de Bioética. Entonces, digamos que eso hace que se posicione en otro elemento porque ya deja de ser la toma de decisiones en el ámbito individual, que probablemente es en lo que más nos vamos a centrar en el programa de hoy, para también pensar la bioética en la toma de decisiones de un Estado, en decisiones que afectan a la salud, a la vida y, por supuesto, como también el tema que hoy nos ocupa, a la muerte también. ¿Cuáles son los dilemas más comunes que surgen en este campo de la bioética?
Pues quiero decir que habían una serie de dilemas que eran tradicionales, que eran, por ejemplo, aquellos asociados al aborto, a la reproducción asistida, a la muerte digna, trasplante de órganos, decisiones, por ejemplo, sobre acceso o no a determinados tratamientos, pero hoy han empezado a hablarse de problemas al medio ambiente, de la experimentación con animales, de los neuroderechos, el uso de la inteligencia artificial en ámbitos como la salud y la enfermedad. Entonces creo que ha ido ampliándose también el escenario en el que la bioética tiene algo que decir. Pues en la descripción general que ustedes acaban de escuchar, pues estamos hablando de temas que son tremendamente desafiantes, complejos e incluso algunos polarizantes para cualquier sociedad. Incluso sigue siendo materia de grandes discusiones en el mundo y en muchos países y en muchas organizaciones sigue habiendo discusión sobre los mismos. El aborto, los temas relacionados con la muerte digna o también el de la muerte médicamente asistida. Ahora vamos a explicar un poco para entender esa diferencia. Los temas relacionados con quién toma las decisiones en los momentos complejos, por ejemplo, en enfermedades terminales, enfermedades dolorosas y enfermedades complejas. Son los temas de la bioética, ¿no? ¿Y cuál es el que más le llama la atención y en su experiencia profesional, además en su maestría, la que dirige, cuáles son los temas que los alumnos más solicitan profundizar de eso que es la diaria vivencia, la cotidianidad, en este caso de los colombianos? Yo creo que esto va como por picos también, ¿no? Hemos tenido un momento en el que los temas de reproducción humana asistida han sido puntos claves y particularmente toda la temática de gestación subrogada con ocasión, digamos, de las sentencias de la Corte y la necesidad de regular también esta práctica. Expliquemos qué es eso, para que lo entiendan. La gestación subrogada es también lo que se conoce digamos, en prensa o en la ciudadanía como el alquiler de vientre o el útero subrogado. Entonces, Colombia ha tenido fuertes desarrollos jurisprudenciales en la materia y hoy, de hecho, se ha exhortado al Congreso y al Ejecutivo para presentar iniciativas legislativas en la materia y regular esta temática por el riesgo que hay de afectaciones a derechos de las mujeres, de los niños, niñas que llegan a nacer a través de este tipo de procedimientos y digamos que el vacío jurídico que tenemos, el nicho que esto puede generar en, digamos, como una suerte de turismo reproductivo en Colombia. Entonces, ese es un temazo que ha estado y que hemos venido trabajando, por lo menos en la maestría también. Muerte digna, sin duda alguna, ha sido el diario, porque creo que el senador lo acaba de decir hace un momento. Pensar en la salud y pensar en la vida necesariamente nos implica pensar en la muerte. Es el único final que todos tenemos clarísimo, común, que no discrimina, pero sí nos lleva a pensar en cómo. Entonces están los retos de los profesionales de la salud que están pensando en cómo acompañar a los pacientes, están los retos de los pacientes en pensarnos en cómo morir en determinadas circunstancias y el reto de los familiares también en cómo acompañar y cómo acompañar en la toma de decisiones. Entonces, estos creo que han sido como los temas que han sido de gran interés en los últimos meses. Y hay uno que yo me atrevo a introducir que va a estar pronto también en el escenario de la discusión pública cada vez más, el relacionado con el trasplante de órganos. Y por supuesto, el que ya aquí explicamos con el doctor Nelson Remolina, de neuroderechos, el que tiene que ver con los neuroderechos, o sea, esa nueva categoría de derechos humanos relacionados con la data cerebral, relacionados con la eventual posibilidad de la manipulación del cerebro humano para fines no médicos, sino para fines comerciales o de lucro económico, que ya lo estamos trabajando también mediante un proyecto de ley. ¿Qué es la muerte digna? Antes de entrar a ese punto, quisiera clarificar también que estas temáticas en la bioética quedaban en un escenario casi que podríamos decir doméstico de la decisión clínica. Ante la necesidad y el auge de estos temas, surge el bioderecho para plantar el reto sobre todo al legislador en términos de, oiga, regulemos estos temas porque nos están empezando a correr una línea de derechos de manera que el catálogo de lo que hoy tenemos requiere o ser reinterpretado o requiere una nueva dinámica de reflexión. Y ahí es donde surge entonces esta temática, por ejemplo, de muerte digna. Quizás la muerte era un concepto o siempre ha sido visto desde un escenario también ritual,
culturas que le rinden el culto a la muerte, ¿no? Pensemos en la cultura mexicana, con todo el Día de los Muertos, donde es algo que es natural y que se ha visto como un tránsito y un paso natural. Pero cuando empieza la reflexión acerca de cuál es el buen morir, que es ese concepto de muerte digna, es el concepto de cómo morir bajo el respeto de mis propias creencias y valores, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene ese concepto, pero viene entonces la necesidad de pensarlo en el derecho a la muerte digna, como la forma de poderle llenar de contenido esta categoría de dignidad en la muerte, muerte con dignidad o morir dignamente. Y el morir dignamente como derecho ha sido reconocido en muy pocos escenarios jurídicos. De hecho, somos pioneros en Colombia en el reconocimiento del derecho a la muerte digna, claro, por la vía jurisprudencial. La Corte Constitucional, desde el año 97, avanzó en esta categoría novedosa del derecho para decir es que hay un derecho y es el derecho a morir con dignidad. Y eso es absolutamente importante porque es la apuesta de si tengo derecho a vivir con dignidad, si tengo derecho a una salud con dignidad, por supuesto que tengo derecho a morir dignamente. Implica entonces que yo pueda tomar decisiones sobre el final de la vida en distintas circunstancias de acuerdo a mi sistema de creencias, de valores, de preferencias, de motivaciones. Siempre obviamente con un enorme respeto por las creencias, los valores y las posiciones que cada ser humano tiene ante la vida y la muerte. Es eso, ¿no? Es finalmente eso, es el poder decirle a una persona una decisión tan sencilla como que no es sencilla desde el punto de vista individual, ¿no? Por ejemplo, quiero ser cremado o quiero no ser cremado. Parecería una decisión que muchas veces se le dejan a los familiares, pero cuando uno a veces habla en la intimidad con pacientes sobre este tipo de detalles, la construcción de sus documentos de voluntades anticipadas. Ese punto. Ahora vamos a volver. Entra uno ahí y encuentra pacientes que dicen, a mí no me cremen por nada del mundo. Esto atentaría contra mis valores. Y para alguien puede ser algo que no tiene mayor importancia. Entonces es entender lo que es importante para el otro, respetar lo que es importante para el otro y poderle cumplir sobre todo, como diríamos en el argot popular, cumplir la última voluntad de las personas. Eso es morir con dignidad. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Eso es supremamente importante e interesante porque creo que, en primer lugar, no tenemos un registro tan claro de cuántos de nosotros tenemos voluntades anticipadas. Y el proceso de voluntades anticipadas no está acompañado usualmente en el diario vivir y en el diario aconsejar, por ejemplo, en el sistema de salud, sino, lamentablemente, muchas veces nos encontramos en los escenarios de voluntades anticipadas a veces cuando ya el paciente no tiene cómo decidir, porque de pronto el estado de conciencia no se lo permite, porque de pronto, ahora que venimos de estos escenarios académicos y de reflexión con pacientes y con pensarnos, por supuesto, que hay algo más allá del cáncer, hay una vida después del diagnóstico y después del tratamiento. Y claro, ante ese escenario, cuando tienes un diagnóstico, por ejemplo, como el cáncer, a veces hablarle a un paciente de voluntades anticipadas y muerte digna pueden verlo como una posición catastrófica y pesimista. Entonces, no es el escenario ideal. Entonces, pero si no estamos frente a un diagnóstico, entonces decimos, no, pero ¿por qué voy a pensar en voluntades anticipadas si finalmente estoy sano? Entonces, ese es un tema que para ubicarlo socialmente es muy difícil. Y expliquemos cómo opera una voluntad anticipada. Una voluntad anticipada, en últimas, es un documento que puede ser un documento escrito, pues un documento electrónico como un video, podría llegar a ser incluso un correo electrónico, siempre y cuando cumpla ciertas formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Que yo pueda identificar claramente quién suscribe el documento de voluntades anticipadas, no sé, los generales de ley, el nombre, la identificación, en el que yo pueda expresar de forma clara y expresa cómo quiero el final de mi vida o decisiones determinadas. Por ejemplo, como en Colombia aplica la presunción de la donación de órganos, en un documento de voluntades anticipadas yo puedo decir, yo no quiero ser donante de órganos. O lo contrario. O podría dejar aún mucho más claro, aunque en principio no tendría por qué dejarlo claro porque se presume la donación de órganos, digamos, pero ese podría ser otro tema también. Entonces, ese tipo de cosas, yo puedo decir que quiero hacer rechazo a determinados tratamientos, que prefiero recibir tratamientos en casa, que quiero morir acompañado bajo el apoyo
de un profesional clínico en psicología o en psiquiatría, o que por el contrario quiera acompañamiento espiritual hacia el final de la muerte. Puedo hacer destinación sobre quién puede acceder a mi historia clínica. La historia clínica post-mortem, que hay que respetar la dignidad post-mortem. Puede haber información en mi historia clínica que yo no quiero que conozcan en mi núcleo esencial y quisiera mantenerla en reserva. Puedo hacer rechazos a determinados procedimientos. Entonces, estos documentos quedan allí. Para comprenderlo, por ejemplo, pasó mucho durante la pandemia del COVID-19, donde hubo personas que, por ejemplo, le manifestaban a su familia que prohibían o rogaban que no tuvieran procesos de intubación, por ejemplo. Y eso sucedió durante la pandemia del COVID-19, pero esto entonces no se expresa, sino se deja por escrito. O sea, no se expresa verbalmente, sino se expresa a través de un documento. Esa es una voluntad anticipada. Exactamente. Y el documento lo puede hacer ante un médico tratante, ante 2 testigos con los cuales no tenga una relación, digamos, en primer grado de consanguinidad por lo menos, o ante un notario. Y digamos, esto ya depende un poco de la información que reciba la persona. A veces quizás el mejor escenario puede ser ante el profesional de la salud por la información que le puede brindar para tomar mejores decisiones, y quizás algunos hacen también ante un testigo, porque este testigo va a ayudar a que se cumpla la voluntad anticipada, que este es el otro problema. ¿Cómo hacemos que efectivamente el documento lo conozca el sistema de salud en caso de ser necesario? Porque no tenemos un registro único, digamos, esa es una necesidad de regulación sobre el tema, que el sistema otro proyecto de ley a la vista. Supuesto, claro, porque si mi escena de atención fundamental es Bogotá, pero por infortunios me sucede algún percance de salud, algún accidente en una población en el Meta. Como no van a acceder a la información, a menos que yo tenga claramente cómo identificar que tengo voluntades anticipadas, de lo contrario es muy difícil que los profesionales lo sepan. Y por eso después vienen algunos tipos de conflictos entre familiares y profesionales de la salud por la toma de las decisiones. Me imagino que uno de los mayores dilemas relacionados con la voluntad anticipada tiene que ver con algo que en psicoterapia, y lo digo desde mi perspectiva profesional, suele ser uno de los escenarios más complejos. Y es el paciente que está conectado a una máquina y bajo el diagnóstico de que se encuentra en un estado vegetativo, clínicamente. Y suele ser un escenario más frecuente de lo que uno se imagina. Esa suele ser una probabilidad para utilizar la voluntad anticipada. Pero por supuesto, es sin duda alguna uno de esos escenarios, además porque tener una voluntad anticipada es una forma de uno ser responsable con las personas que más quiere, para no dejarles la carga emocional. Me desconectan o no me desconectan, claro, o no me desconecta. Y también para quitarle la carga moral al profesional de la salud, qué decisión aconsejar. Si uno tiene una voluntad anticipada, puede limitar de alguna manera el espectro de maniobra, ¿no? Claro, hay pronósticos que probablemente son distintos y que podrían, bajo ciertos procedimientos clínicos, mejorar la condición de un paciente, pero hay casos en los que no. O puede que mejore la condición del paciente, pero ¿a qué costo? Esa es la condición a la que yo quiero, porque para cada uno es distinto. Bueno, pues vamos a ir, como siempre lo hacemos aquí en Más Bienestar, a la calle, y vamos a consultar a los ciudadanos y miren las preguntas tan interesantes que vamos a desarrollar. ¿Quién cree que debe tomar la decisión o las decisiones difíciles en materia de salud? ¿El médico, la familia o el paciente? También estamos preguntando qué significa para usted morir con dignidad. La pregunta obviamente sería también vivir con dignidad, pero es el foco de este programa. Y tercero, piensa que en Colombia las personas tienen el derecho a morir dignamente. Quien debe tomar la decisión es la familia, indiscutiblemente, porque es quien asume toda la carga de un paciente cuando se encuentra en etapa terminal. El médico, desde luego, sí. Y obviamente pues la familia tiene que dar la autorización. Pues principalmente yo creo que la familia es la encargada y con la autoridad moral para tomar las decisiones respecto de la salud y la vida del paciente. Yo creo que teniendo los medios necesarios
para que no sea como la muerte tan tajante, sino morir ya habiendo hecho todos los esfuerzos naturales. Pues morir con dignidad sería como morir con paz, como sin problemas. Que la persona tenga derecho a elegir si puede continuar con el sufrimiento o terminarlo. Eso es importante para esa persona. Una vez que se agote todos los procedimientos médicos necesarios para salvar al paciente y pueda quedar en estado vegetativo, es mejor que lo desconecten y mueran con dignidad. Bueno, pues escuchamos a los ciudadanos y sin duda alguna son respuestas muy difíciles y muy complejas. Es más, quiero decirles que para mí la sola estructuración de las preguntas para este capítulo de Más Bienestar pues me ha colocado ante la perspectiva de la evaluación de mi propia vida. Y de alguna manera de eso se trata. Los tiempos modernos nos están llevando por un camino en donde cada vez más esta reflexión se hace menos. Y en donde cada vez más los estilos de vida, los estilos de pensamiento y la forma vertiginosa, rápida y casi inconsciente como vivimos la vida nos está impidiendo tener una cercanía y una aproximación con nuestro interior y con nuestro propio narrador interior, para, entre otras cosas, poder evaluar cómo estamos viviendo la película, cada quien cómo está construyendo su película, incluso cómo titularías tu película de vida, ¿sí? ¿En qué género la estás escribiendo? ¿De qué manera estás siendo consciente de que eres el narrador y el guionista de tu propia película? O sea, a eso de una u otra manera nos estamos invitando con este tipo de reflexiones que estamos haciendo hoy. Pero la complejidad de las respuestas nos ubican sobre quiénes tienen la responsabilidad en las decisiones de la vida. Me encanta esto porque esto que acabas de mencionar sobre cómo titularía la película es lo que conocemos en bioética como la historia de valores para tomar las mejores decisiones. Cuando uno conoce su historia de valores y conoce la historia de valores de sus familiares, puede ayudarle a tomar las mejores decisiones. Y esto para decir que, si bien es cierto, como muchos de los televidentes lo decían, ¿quién toma las decisiones? Pues yo mismo, por supuesto. Esa es una respuesta muy válida. También, digamos, es importante tener en cuenta que tomo las decisiones en un escenario que se ha denominado la toma de decisiones compartidas. Es decir, cómo todos nos ponemos en diálogo para poder encontrar la mejor forma, por ejemplo, de hacer una voluntad anticipada, cómo tomar el mejor curso ante un diagnóstico de cáncer. Y aquí les quiero dar un consejo. La mejor forma a veces de dialogar sobre este tipo de temas tan difíciles es quizás al son de una película, ahora que lo menciona, de la película de uno en contraste con otros. Cuando uno pone todas estas películas que están en distintas plataformas sobre el final de la vida, es una forma para uno decir, ¿yo qué haría si estuviera en el lugar de ese protagonista? Es decir, ¿qué haría yo si yo fuera el protagonista? Si yo, siendo mi protagonista, estoy ante una escena como esas. Y ese diálogo con nuestros seres más allegados nos va a permitir construir la historia de valores y tomar las mejores decisiones en salud. Y también puede permitirle a otros, en caso de que tengan que tomar las decisiones por mí, conocer y recrear la historia de valores para tomar mejores decisiones. La vida finalmente, y yo he insistido en todos los escenarios en donde he podido compartir con ustedes, la vida finalmente se trata de una educación para la toma de decisiones. Yo digo que el mayor valor de la educación, la familiar y la escolar, es lograr que los educandos, los hijos, aprendan a conocerse para desde esa escala de valores poder tomar decisiones. O sea, la vida todo el tiempo es toma decisiones. La construcción de la toma de decisiones define, sin duda alguna, el rumbo mismo de la película, el género, la forma como el paso a paso, la cotidianidad, cómo se da. Cuando nosotros, de una u otra manera, decidimos, estamos dándole a nuestra vida el rumbo, la dirección, el sentido y el significado. Y por eso, ¿cuál en su maestría de bioética, cuál suele ser, al final de la formación de los profesionales, cuál suele ser la conclusión de sus educandos, doctora Diana? La importancia de hablar con los pacientes.
la importancia de escucharlos para acompañarlos en la toma de decisiones, porque a veces también las decisiones del final de la vida están mediadas más por el miedo o, por ejemplo, por la falta de red de apoyos. Hay pacientes que dicen yo quisiera la eutanasia, pero cuando se dan cuenta el problema no es querer la eutanasia, sino que no tienen quien los apoye, por ejemplo, ante un escenario de solicitud de cuidados paliativos, o a veces lo que están es desgastados de la burocracia del sistema, o a veces sí existe una voluntad clara, concisa y concreta de una eutanasia y es el sistema el que lo quiere mantener o son los familiares los que no lo apoyan a tomar decisiones. Entonces creo que es la enseñanza más importante para ellos siempre es la escucha activa al paciente, entender que todos los pacientes llegan con una historia de vida y con una historia de decisiones que hay que acompañar y respetar. Hoy, como ustedes lo están observando, nos metimos en un tema muy complejo y obviamente no podía ser inferior Más Bienestar cuando hemos trabajado cáncer y un ciclo de cáncer y estamos trabajando sobre hay vida después del cáncer, pues obviamente enfrentar estas discusiones y colocarnos en esta perspectiva de evaluación desde ese narrador interior sobre la evaluación de nuestra propia vida y obviamente hablar sobre los temas que normalmente no hablamos de una manera tranquila, de una manera realista, pero también de una manera afectiva, como debe ser siempre. Por eso quiero agradecerle, doctora Diana. La tendré que volver a invitar varias veces más, porque aquí nos quedaron por desarrollar varios capítulos. Algún día tendremos que trabajar sobre donación de órganos. Es un tema que me parece tremendamente desafiante y obviamente pues usted ya habló del vientre subrogado y de todas las enormes complejidades que estos temas nos ofrecen en esta posmodernidad a la que estamos asistiendo. Pero lo importante de Más Bienestar es que nos colocamos en un plano en donde charlamos con ustedes y la palabra es conversamos sobre nuestras propias vidas y buscamos que esta vida sea una vida vivida con enorme intensidad, con enorme conciencia y lo más importante, con mucha autonomía. Una vida vivida, cuando vale la pena vivirla, es cuando dice uno, la estoy viviendo y soy consciente de ella. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a que nos sigan a través de, y aquí siempre me lo colocan para que no lo olvide, Instagram, Facebook como Congreso Col y @CarlosJulioGB. Los invitamos a un próximo capítulo de Más Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos hoy.